La semana pasada comencé un tema que titulé Intercesores en tiempos determinantes y hablamos de la definición de intercesión. En la primera hora están todos los detalles y pronto estaremos transmitiendo esta enseñanza a través de la radio. También tuvimos la oportunidad de aprender acerca del significado de la cartografía espiritual y su importancia, sus objetivos, y que todo intercesor debe conocer lo fundamental y el papel fundamental que tiene la cartografía espiritual a la hora de entrar en guerra espiritual y en intercesión. Hoy quiero hablarles acerca de algunas cualidades que un verdadero intercesor posee, y estas cualidades son tomadas de las Escrituras, de los ejemplos de algunos personajes bíblicos que fueron claves en tiempos determinantes mientras ellos vivían. Ahora, antes de comenzar con las cualidades, quiero resaltar que todo intercesor debe manejar temas que son importantes en su deber de interceder. Todo intercesor debe conocer a profundidad lo que es el tema de la autoridad del creyente. Debe conocer la autoridad que el Señor Jesucristo le ha delegado en su nombre y que Él es un representante de la autoridad de Dios cuando entra en intercesión. Todo intercesor debe manejar bien el tema de la autoridad del creyente, debe conocer sus armas en el Espíritu, debe saber que el nombre de Jesús es poderoso, que la sangre de Jesucristo es poderosa para guardar, para proteger, por supuesto, limpia de todo pecado, pero en las Escrituras hay ejemplos que hablan de la sangre de los corderos y el impacto que esta sangre causaba en las personas. Y ese mismo objetivo espiritual tiene la sangre del Cordero de Dios: proteger, traer bendición a nuestras vidas. Todo intercesor debe conocer, a escuchar la voz de Dios. Debe saber diferenciar cuando le habla la voz del Espíritu Santo. Debe saber diferenciar la voz del Espíritu Santo de la voz de Satanás y de la voz de su carne. Todo intercesor debe aprender a diferenciar estas tres voces: la voz del Espíritu Santo, la voz de las tinieblas y la voz de sus sentidos carnales. Porque si no, entonces el intercesor podría caer en terrenos peligrosos a la hora de interceder. No solamente esto, todo intercesor debe aprender a moverse en el discernimiento del Espíritu. Esto es un don dado y repartido por el Señor, pero todo intercesor debe pedir discernimiento para su vida. Discernir, esto no viene tratando de hacer un esfuerzo físico o tratando de estudiarlo. Los dones del Espíritu vienen del Espíritu y se manifiestan para provecho. Y uno de los dones que son muy importantes, o que es muy importante en el intercesor, es el don de discernimiento de espíritu. Este don va a facilitarte la tarea a la hora de saber lo que se está moviendo en los ambientes espirituales para tú tener una intercesión objetiva. Esto es muy importante que lo sepa todo intercesor. Interceder no solamente es buscar una silla, un grupo y comenzar a orar por diferentes cosas. No, interceder indica una tarea que es sumamente importante para entrar en las esferas espirituales y quebrantar el reino de las tinieblas, pero también interceder
delante de Dios por las naciones, por nuestra nación, por nuestras ciudades, por nuestras comunidades. Ahora, tomando en cuenta esto que estoy hablando, necesitamos saber que estamos viviendo momentos determinantes. Cuando hablemos de algunos intercesores que están en las Escrituras, ellos se levantaron en momentos determinantes. Cuando hablamos de un momento determinante, hablamos de un tiempo que es vital, que es crucial, que tiene el poder de marcar historia. Estamos hablando de un momento de desafío y que puede traer bendición si se hacen las cosas correctas, o puede traer maldición si se hacen las cosas incorrectas. No solamente nosotros como nación, sino todo el mundo hoy en día está viviendo momentos determinantes. Y en todo momento determinante deben levantarse los intercesores. Estamos orando de que en Venezuela el Señor levante 1 millón de intercesores. Otros ministerios, como el ministerio del apóstol Raúl Ávila, está orando por 1 millón de intercesores, y yo me uno a esa oración de que el Señor en todo el territorio venezolano levante hombres y mujeres con una visión y una madurez para interceder. Tradicionalmente las iglesias tienen su equipo de intercesión y tienen un día para reunirse y para orar, pero estoy hablando de una dimensión diferente para interceder a nivel de naciones, a nivel de nación. Y las cualidades que vamos a ver en esta mañana en las Escrituras hablan de algunos intercesores que se levantaron en un momento de la historia donde representó un tiempo determinante. Ahora, la primera cualidad que nosotros encontramos en la Biblia que debe tener un intercesor es que un intercesor debe moverse en la dimensión del Espíritu. Un intercesor debe moverse en la dimensión del Espíritu. Primera carta de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice de esta manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Allí tenemos la palabra discernir. Por eso decía que todo intercesor debe pedir al Espíritu Santo que pueda ser capaz de moverse en el don de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus te habilita para usted poder discernir cuando hay una operación satánica. Pero también este don te da la posibilidad de discernir cuando hay un movimiento angelical, o también cuando hay personas malintencionadas que te quieren hacer daño o quieren hacer daño a una localidad. Pero esta escritura dice, el hombre natural, esa palabra natural es la palabra psiques del griego, y está hablando del hombre que es gobernado por su alma. El hombre que es gobernado por su alma no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se han de discernir? Espiritualmente. Todo intercesor debe moverse en la dimensión del Espíritu para ser un intercesor efectivo. Porque si un intercesor está gobernado por sus emociones y por su alma, entonces va a ser quebrado cuando venga el tiempo de desafío y el tiempo determinante. Todo intercesor debe moverse en esta dimensión del Espíritu, porque esta dimensión del Espíritu va a hacer que usted vea que su enemigo es el torero y no es la capa. Va a poder discernir y va a poder ver a través de esa capa roja y va a decir, ah no, mi enemigo no es la capa roja, es el torero. Eso te lo va a dar el discernimiento de espíritu.
Pero si un intercesor está caminando en lo natural, entonces los ruidos que se estén moviendo en lo natural lo van a desconcentrar para interceder efectivamente. ¿Cuántos saben que en este tiempo que estamos viviendo hay muchos ruidos? Ruidos de malas noticias, ruidos de acontecimientos, ruidos de que el trabajo, de que esto, que lo otro. Y todos esos ruidos, cuando el intercesor está desconectado del mundo espiritual, entonces va a ser absorbido por esos ruidos y va a interceder de manera emocional, de acuerdo a sus emociones, pero no se va a conectar con el Espíritu para dar en el blanco correcto. Todo intercesor debe salirse del ámbito natural y entrar en un ámbito espiritual de discernimiento para poder reconocer lo que realmente se está moviendo y lo que está trayendo problemas. El hombre natural está encapsulado en lo natural. Jesucristo dijo: los que no conocen a Dios están detrás de las añadiduras. Los que no conocen a Dios siempre están buscando qué comer, qué beber, dónde hacer lo que tengo que hacer. Pero Jesús dijo: ustedes son hijos de Dios y su Padre Celestial sabe de lo que tienen necesidad. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día hay mucho ruido. Y hay gente que dice no hay trabajo, y otros dicen la cosa está fea, la cosa está color de hormiga, y esto, y cuándo pasará esta pandemia, y cuándo nos volvemos a reunir, y cuándo lo otro. El cristiano que esté conectado solo con lo natural, los ruidos de lo natural, no va a ser posible que usted entre en una dimensión de discernimiento para interceder efectivamente. Yo no estoy diciendo que los coletazos de los desafíos no nos tocan. No estoy diciendo que a veces no es difícil. Lo que estoy diciendo es que esos ruidos van a venir para distraerte de lo verdadero. Y lo verdadero es lo que está detrás de la capa roja. El torero es el que te quiere clavar las estacas aquí en el lomo. El torero no es la capa. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. En esta mañana yo te digo, iglesia de Venezuela, despiértate y comienza a vivir en la dimensión del Espíritu. Los intercesores que aparecen en la Biblia se movieron en tiempos determinantes de vida o muerte. Un desafío que a veces atentaba contra su propia vida, contra la vida de una nación entera. Pero estos intercesores se levantaron y miraron lo que realmente importaba, y por esa razón fueron tan precisos y determinantes en su intercesión. Un intercesor debe moverse en la dimensión del Espíritu, porque si es gobernado por sus sentimientos, por sus emociones, entonces va a cometer errores. Le voy a dar un ejemplo de un intercesor que se movió en la dimensión del Espíritu. En las Escrituras encontramos un intercesor que se llamó Moisés. Números capítulo 14, versículos 17 al 19, dice de esta manera: ahora, pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor. Lo que estoy leyendo es la intercesión de Moisés por el pueblo que había sacado de Gosén. Ellos se habían quejado y el Señor le dijo a Moisés: Moisés, tranquilo, no te preocupes, yo voy a exterminar a todo este pueblo quejón y te voy a dar uno nuevo. Ahora, si Moisés hubiese estado en la dimensión del alma y de sus emociones, ¿qué hubiese dicho Moisés? Sí, Señor, por favor, para ayer me tienen loco. Desde que salimos de Gosén no dejan de quejarse.
vieron tu mano, vieron abrirse un mar y no se dejan de quejar. Señor, por favor, extermínalos y dame un pueblo nuevo. Eso es lo que la calculadora emocional decía que Moisés tenía que hacer. Extermínalos a todos. Yo quiero vivir en paz. Yo quiero seguir hacia la tierra prometida, pero con un pueblo que te crea, no con estos incrédulos. Pero al contrario de lo que estoy hablando, el versículo 14 comienza Moisés con una intercesión magnífica y él comienza a decir en el versículo 17: ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Podemos ver que la intercesión de Moisés acá no es contra las tinieblas. Él intercede entre Dios y un pueblo carnal, un pueblo que estaba gobernado por sus deseos y sus emociones. Pero Moisés no estaba conectado con sus emociones para interceder, sino que él vio más allá, tuvo visión de águila y dijo: Señor, perdona a este pueblo. Señor, ahora sea magnificado el poder tuyo, como lo hablaste. Tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Moisés cita lo que el Señor es: tardo para la ira y grande en misericordia. Cualquier otro intercesor hubiese tomado el camino fácil y hubiese dicho: Señor, extermínalos a todos, como a veces muchos quieren orar. Pero Moisés califica como un mediador entre Dios y ese pueblo que estaba casi a punto de ser destruido. Y esta intercesión de Moisés fue tan precisa y dio tan en el blanco que el Señor dice en el versículo 20: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿Por qué Moisés logró esto? Porque Moisés no caminaba en la esfera de sus emociones. Moisés no caminaba en la esfera de sus propios deseos. No caminó en la esfera de su propia comodidad, sino que él caminaba en la visión de lo que Dios le había enviado a hacer y en la misericordia de Dios. Y entonces hizo esta intercesión magistral. Dios está buscando en Venezuela intercesores que se salgan de sus propias emociones, que se salgan de sus propios problemas, que se salgan de sus propias comodidades y que intercedan de día, de noche, de mañana, de madrugada, cuando el Señor los inquieta a interceder. Es verdad, a veces es difícil. Es verdad, a veces es fuerte. Es fuerte a veces cuando hay problemas con la energía, cuando te toca el calor, cuando tienes que caminar. Es verdad, hay muchos ruidos y muchas cosas que no podemos negar. Pero también es verdad que el Señor nos ha escogido en este tiempo determinante de Venezuela para levantarnos como intercesores y no estar caminando solo en lo natural, en la queja, en nuestros propios deseos, en nuestras propias dificultades, sino levantarnos como Moisés y decir: Señor, perdona a este pueblo de Venezuela. Señor, ayúdanos. Señor, líbranos. Señor, que el corazón de los venezolanos se arrepienta del pecado de mano de rapiña. Señor, yo intercedo por cada venezolano que está perdido. Señor, intercedo por los que están en autoridad. Señor, ayuda a esta nación. Señor, ayuda al que está cegado, al que no sabe hacia dónde va. Señor, levanta Venezuela. Señor, yo clamo: tú eres tardo para la ira y grande en misericordia.
Yo clamo por esta tierra, Señor. Señor, yo clamo que levantes y hagas florecer a esta tierra como nunca antes. Tenemos que estar conectados en el Espíritu para poder orar en medio de todos los desafíos que se están presentando. Pero este es un nivel de intercesión que ya no es el tradicional donde yo voy a un grupito y tengo que orar o hacer 5 oraciones. Este intercesor se requiere de él que no ande conectado con lo natural, sino que las cosas de Dios, él o ella las pueda discernir espiritualmente. Espiritualmente. ¿Qué está pasando en tu sector, en tu barrio, en tu urbanización? ¿Cuáles son las huestes espirituales de maldad que han tomado a tu comunidad? La droga, la prostitución, la idolatría, el pecado sexual, el pecado de corrupción, el pecado de hechicería, el pecado de inmoralidad. Todo intercesor que puede discernir lo que está ocurriendo en su casa, en su comunidad, en su nación, en su ciudad, en su municipio, va a poder dar el al blanco cuando interceda. Me llama mucho la atención el versículo 20. Jehová le dijo: he perdonado conforme a tu dicho. ¿Será que cuando intercedemos el Señor puede hacer lo mismo? ¿Será que estamos intercediendo en la carne y no en el Espíritu? ¿Será que el Señor puede escuchar nuestras oraciones que no están llenas solo de sentimentalismos y de nuestros propios deseos? El Señor está buscando intercesores en Venezuela que se levanten como Moisés. Él pudo decir: Señor, elimínalos a todos, estoy cansado. Pero Él se paró en la brecha y dijo: Señor, perdónalos. ¿Qué van a decir las otras naciones después? Señor, perdónalos. ¿Cuántos tenemos dolor por Venezuela? ¿Cuántos estamos orando con dolor por esta nación, con dolor de parto, con gemido indecible? Dice la Escritura en Romanos que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Desde cuándo no intercedes con gemidos indecibles? Esa palabra gemido indecible indica una expresión que no se puede expresar con palabras, sonidos que no se pueden expresar. ¿Desde cuándo no intercedemos por Venezuela con gemido, con dolor en el vientre, con dolor en el interior por la condición que estamos? Todos solamente lo que hacen es hablar mal, maldecir y hablar mal y hablar la queja y hablar lo que estamos pasando. Pero el Señor está buscando a los Moisés de este tiempo que se levanten en Venezuela. Porque si no se levantan los intercesores, entonces el juicio de Dios está a las puertas. La gente juega con el pecado de corrupción, como si estuviera jugando con una pelota, pero no saben que a las puertas está el juicio. La gente se aprovecha de su prójimo en tiempos de necesidades, pero no saben que si no se arrepienten, entonces va a estar allí el juicio a las puertas. Y a menos que se levanten los intercesores, el juicio vendrá. John Wesley decía: búsquenme a 100 hombres que no teman a nada sino al pecado, y oren fervientemente, y entonces nada podrá detener el cambio que puede venir a este mundo. Dios hace todo a través de la oración, decía John Wesley. Muchos cristianos distraídos, muchos cristianos con miedo por el coronavirus, muchos cristianos corriendo de acá para allá, afanados, hablando mal todos los días, no califican para interceder en esta dimensión. No califican para interceder y reparar las puertas, los portales y las naciones. Las naciones y Venezuela necesitan intercesores
que no caminen en la dimensión del alma, en la dimensión del psiquis, de su mente, de sus emociones, sino que sepan discernir las cosas espiritualmente. Yo estoy creyendo por una Venezuela brillante. ¿Cuántos allí en su casa están creyendo por una Venezuela brillante? Grite amén allí en su casa. Grite amén allí en su casa. Un intercesor se mueve en la dimensión del Espíritu. Un intercesor tiene una visión de águila provista por esta dimensión. No ve lo que tiene al frente de sus ojos físicos, sino que ve lo que está más allá. Y yo veo lo que está más allá en mi nación. Mucha gente ve los desafíos presentes, pero yo veo lo que está más allá en mi nación. Yo veo lo que está más allá en mi nación. Yo pude escapar de todo esto, pero decidí no escapar, sino ver más allá. Ver más allá. Y más allá hay un futuro brillante para mi tierra. Más allá hay un futuro brillante para esta nación. Más allá esta vara va a reverdecer nuevamente. Porque los intercesores Dios los está levantando. No como antes, sino desde sus casas, gimiendo, llorando, doliéndose por cada minuto sufriente en esta nación. El Señor nos va a dar muchas sorpresas, dice Dios. En esta mañana el Señor dice, nos va a dar muchas sorpresas. Muchas sorpresas van a venir. Y lo que has padecido y lo que has sufrido no va a ser en vano, sino que será recompensado. Porque pudiste estar en tu lugar de comodidad, pero escogiste como Moisés estar en el lugar de dificultad. Y el Señor te va a premiar y vas a ver la libertad. Vas a ver lo que tus ojos de intercesor desean ver. Pero momentáneamente tenemos que no dejarnos tocar por lo natural y por lo que estamos viendo con nuestros ojos físicos. Porque entonces allí nos vamos a quebrar y no vamos a ser efectivos en la intercesión. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Nehemías capítulo 1. Corroboro esta idea con este otro intercesor. Nehemías capítulo 1 versículos 4 al 11 hablan de una intercesión que hizo este hombre. Nehemías era un primer ministro en el reino de Artajerjes. Estaba cómodo por su puesto político, por su estatus económico. Era consejero de Artajerjes. Y Nehemías, un judío que nació en el exilio, se da cuenta por una pregunta que hace acerca de su gente en Judá. Y al ver la condición de la ciudad, de las puertas, de los muros, él hace esta intercesión que quiero que todos escuchen. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Qué intercesión tan gloriosa. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos.
Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías conocía la ley y el pacto de Dios. Versículo 10: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, hablando del rey, porque yo servía de copero del rey. Nehemías intercedió por su pueblo, pidió perdón por sus pecados, incluyéndose él, y pidió gracia para que cuando fuese a hablar con el rey, para dejarlo ir a su pueblo, a restaurar las puertas y los muros, tuviese gracia delante de Altajerjes y pudiera ir a reparar los muros en 52 días. Esta es una intercesión de un hombre que está cómodo económicamente, de un hombre que tiene un puesto político prominente, un alto cargo, no tenía necesidad de nada. De hecho, la Escritura registra que cuando Nehemías fue a hablar con el rey dijo, como decir, te estoy tratando mal, estás incómodo, como estás viviendo. Y eso pudo ser una ofensa para el rey, pero Nehemías dijo, no, rey, no es nada malo contigo, con el reino, con cómo vivo acá, sino que mi pueblo está sufriendo. Mi pueblo no tiene muros, está desprotegido. Mi pueblo, sus puertas, las puertas de la ciudad están quemadas. Y yo estoy cómodo, yo estoy comiendo bien, tengo un buen salario, tengo una buena posición a tu lado, pero siento el dolor de mi pueblo. Siento el dolor que ellos están pasando. Siento la condición desde lejos que ellos están sufriendo y necesito que me des permiso para ir y reparar las puertas y reparar los muros, levantarlos. Los muros indican en una ciudad dignidad. Déjame ir para reparar su dignidad, porque la dignidad de ellos está en cenizas. Es como nuestra dignidad ahora en Venezuela. ¿Por qué están sufriendo? ¿Por qué han sufrido tanto nuestros hermanos venezolanos en otras tierras? Porque no tienen dignidad en otras tierras. Son una carga. Son para muchos una carga, una peste. Y por eso muchos han sufrido, pero Dios está levantando a los Nehemías aquí para restaurar la dignidad de nuestra nación. La dignidad de nuestra nación. Muchos en el siglo pasado venían a esta tierra porque era una tierra deseable. El Señor va a restaurar nuestra dignidad sobre las naciones. El Señor va a restaurar ese deseo que los demás tenían de venir a esta tierra. Pero los intercesores son determinantes. Los intercesores son necesarios en tiempos determinantes. Se han equivocado los que han juzgado a Venezuela por esta estación. La estación no cambia la naturaleza del árbol. Cuando hay invierno, las hojas se caen y las ramas no lucen muy bonitas. Pero en el tronco está la vida y el ADN de ese árbol que cuando venga la primavera entonces va a florecer. Nosotros estamos pasando una estación en esta nación, pero el ADN de esta nación es un ADN de bendición, deseable, de dignidad, de prosperidad, no de muerte, sino de vida y de recibir personas. Y Nehemías hace esta oración, hace esta intercesión, se sale de su comodidad, porque Nehemías no está en la dimensión de su alma y de sus deseos. Nehemías está en la dimensión del Espíritu. Él estaba como primer ministro allí, pero su corazón estaba en Judá. Yo me imagino que él a veces en la noche, porque dice de día y de noche,
oraba, lloré, me postré, me senté a llorar en duelo por días, ayuné delante del Dios de los cielos, de día y de noche. Me imagino que Nehemías hubo noches que no podía dormir, sino que oraba y decía: ¿cómo le puedo llegar al Altajerjes a decirle que me dé permiso? Dígame si cree que es que estoy incómodo y me puede matar por eso. Porque era un delito hacerle ver al rey que estaba incómodo en su reino. Pero Nehemías tuvo la gracia de Dios y finalmente pudo ir a restaurar los muros. Nehemías estaba en la dimensión del Espíritu, así como estaba Moisés. ¿Cuál es el problema de mucha gente hoy? Yo recuerdo que antes, hace 20 años atrás, muchos querían estar en el ministerio porque te daban la ofrenda en el bolsillo y la palmadita en la espalda. Y no sé, como que la gente sentía la autoridad. Pero hoy en día, con lo que estamos pasando, muchos han salido corriendo del ministerio. No es servirle a Dios solo en las buenas, es servirle a Dios en las malas también. No es servirle a Dios y decir que soy cristiano en las buenas solamente. No es hablar bien de mi nación cuando las cosas están bien, es hablar bien cuando las cosas están mal. No es interceder cuando tengo un ambiente, un clima espiritual apropiado, es interceder cuando hay un tiempo determinante. Cuando hay un tiempo determinante. Me imagino a los cristianos en el siglo pasado, cuando reventó la Segunda Guerra Mundial, que muchos fueron perseguidos, la iglesia protestante fue perseguida y muchos protestantes fueron asesinados bajo Hitler. ¿Cuántos no tuvieron que interceder en ese tiempo determinante? ¿Cuántos? En la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en tiempos determinantes de la historia. La iglesia del primer siglo, que era perseguida por el Imperio Romano, que tuvieron que salir a otras provincias y a otros pueblos. ¿Cuántos tuvieron que orar? ¿Cuántos tuvieron que ver más allá de sus sentimientos y de lo que podían ver con sus ojos? Y tuvieron que ver lo que Dios realmente estaba haciendo. Y a través de esa persecución del Imperio Romano, muchos gentiles fueron salvos y el Evangelio se esparció por todas las provincias gentiles y muchos fueron salvos producto de la misma persecución. Déjeme decirle algo, producto de la pandemia, muchos en este tiempo han sido salvos. Nosotros el impacto de lo que estamos viviendo no lo vamos a poder ver ahora, lo vamos a poder ver después. Yo puedo decir que nuestra iglesia ha crecido en la pandemia. Hay gente que nos escribe en el celular y nos dice: pastor, estoy esperando que abran la iglesia para visitarle. No conozco la iglesia, pero tengo ansias que abra para visitarle. Nos escriben al número de contacto. Sé que hemos crecido, porque ahora no ministramos a 400 personas, ahora ministramos, no sé a cuántas puedo decir. A veces yo estoy caminando por allí y escucho la radio. La otra vez me dijeron que fuera a echar fuera un demonio, y mientras echaba fuera el demonio escuché a mi esposa predicar. La gente que estaba diagonal de donde vivía el endemoniado, ellos me imagino que creyeron: voy a subirle volumen a la radio para que el demonio se vaya más rápido. Y cuando estaba allí, escucho a mi esposa por la radio predicar. No sabemos cuántos estamos alcanzando. Y todo esto lo hemos logrado porque las incomodidades hicieron que transmitiéramos los servicios presenciales por la radio.
Y muchos escriben y muchos nos dicen sus testimonios. Pero yo tengo que tener discernimiento y ver y no enfocarme solo en lo que ven mis ojos, sino que con los ojos de mi espíritu yo los estoy mirando en este momento, aunque con mis ojos físicos no los veo, tengo el mismo ánimo de ministrarles, porque sé que en este momento estoy llegando a cientos de hogares y estoy ministrando a su corazón con la ayuda del Señor. Nehemías era un hombre que estaba caminando en la dimensión del Espíritu, igualmente como lo hizo Moisés. Caminó en la dimensión del Espíritu. Estas personas tenían visión, y esta visión fue el resultado de la dimensión donde se movían. Iglesia de San Francisco, levántate a interceder. Iglesia del Bajo, levántate a interceder. Levántate a interceder, iglesia de Maracaibo. Iglesia de Venezuela, levántate a interceder. Deja ya de estar conectado a lo natural, porque el hombre natural cree que las cosas de Dios son locura. Son locura. Ellos tuvieron plena fe que Jehová podía restaurar. No permitieron ser dirigidos por sus pensamientos rastreros. ¿Cuáles son los pensamientos rastreros? Duda, incredulidad, temor, incertidumbre, queja. Ellos tuvieron fe en Jehová que podía restaurar y no permitieron ser dirigidos por pensamientos rastreros. ¿Cuáles son los pensamientos rastreros? Lo repito: duda, incredulidad, temor, incertidumbre, queja. Estás escuchando el mensaje de la Palabra de Dios por Alegre 103.5 FM. No seamos gobernados por pensamientos rastreros. Cuando vengan los pensamientos rastreros, usted va a hablar Filipenses 1:8. Por lo demás, Jarvis Bocour, vas a pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que tiene buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso voy a pensar. Saber las Escrituras. Jesús dijo, en mis propias palabras: si amaneciste vivo, es porque la comida está asegurada. Si amaneciste vivo, es porque va a haber agua para tomar, es porque va a haber comida en la mesa para comer, es porque vas a tener un techo para dormir. Hoy en día esas tres cosas están destruyendo a muchas vidas: la preocupación, el temor. Si estás vivo, aprovecha este día con tu familia, con tus hijos. Deja de tanto pensar en temor, en algo si te va a dar o no te va a dar. No. Por su llaga hemos sido sanados. Ninguna peste tocará nuestra morada. Vamos a terminar el 2020 vivos, sanos, fortalecidos en el Señor. Vamos a dejar este tiempo determinante, este desafío lo vamos a dejar atrás y vamos a contarle a nuestros nietos, vamos a contarle a nuestras próximas generaciones que pudimos en tiempos determinantes ser intercesores en ese tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No permitas que los pensamientos rastreros, a Nehemías pudieron atacar los pensamientos rastreros. Nehemías, estás loco, dígame si te botan del trabajo y ya no te aceptan, o cuando regreses de Judá ya no te van a querer como primer ministro. De hecho, Nehemías después fue gobernador de Judá, después de toda esta reforma y esta reconstrucción. Nehemías, ¿cómo vas a dejar tu sitio seguro
para ir a ayudar a unos abandonados, a unos sufrientes. ¿Cómo vas a hacer eso, Nehemías? ¿Vas a dejar el sustento de tu casa por algo inseguro? Pensamientos rastreros, incredulidad, incertidumbre. Dígame si me da el virus, dígame si me muero. El de la esquina le dio el virus, dígame si me da a mí. Pensamientos rastreros. Queja. Ay, si aquel no está trabajando, yo menos voy a trabajar. Queja. En estos días entré en un negocio y dije, hay personas que en los tiempos de desafío prosperan. No dejan de invertir. Creen a Dios en un sentido y dicen, voy a seguir invirtiendo, voy a seguir trabajando. Voy a seguir creyendo. Como decía en estos días el apóstol Raúl Ávila, pídele a Dios una idea. Pero esos pensamientos rastreros te tienen desenfocado. No, hermano, mira a los que sí están prosperando. Mira a los que sí están avanzando. Yo siempre miro a la gente que avanza, no a los que no avanzan. Que me inyecten fuerza, que me inyecten fe. Yo siempre me nutro de padres espirituales que sean hombres aguerridos. Ahí está mi esposa. Nosotros nos alimentamos de hombres que son aguerridos en la fe, que tienen una palabra de fe para tu vida. Deje de estar escuchando malas noticias y gente que no le inyecta nada. Cambie su lente en esta mañana. Y si Dios le da una idea, y si Dios le ha dado una palabra, invierta. Haga que Dios va a hacer que eso florezca aún en medio del desierto y de la sequedad. Pero tiene que poner el lente en lo correcto. Deje de asociarse con gente que tienen pensamientos rastreros, confesiones negativas. Son una nube negra todo el tiempo. Sálgase de las nubes negras y vea la gloria de Dios en el tiempo más determinante. Y cuando pases este tiempo, va a ser más fácil, porque si prosperaste en el desierto, entonces prosperarás más en la tierra prometida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vas a prosperar en el desierto y en la tierra prometida vas a ver la mano de Dios. Dios escogió que nacieras, que vivieras en este tiempo, en el siglo XXI, que en el 2020, 30 de agosto, a esta hora de la mañana estuvieses vivo, estuvieses respirando, estuvieses viviendo en Venezuela, nación rechazada por muchos, que muchos han hablado mal, pero Dios escogió que vivieras y estuvieses respirando en este tiempo para que te levantaras y tomaras la espada de intercesor y dijeras: echo fuera todo pensamiento rastrero y voy a levantarme en el Señor y en el poder de su fuerza para ser un intercesor en este tiempo determinante. Oh, Rabacataramando, Cosacataramande. ¿Dónde están los intercesores de Venezuela? ¡Vamos! ¡Levántate y resplandece! ¡Levántate y resplandece! Ha llegado tu luz. Uno de los conceptos de intercesión es hacer que la luz caiga. Vamos a hacer que la luz caiga en nuestra tierra. Vamos a hacer que la luz caiga en nuestra tierra. Vamos a hacer que las tinieblas se disipen de nuestra nación. Vamos a hacer que las tinieblas retrocedan de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestro trabajo. Hacer
hacer que la luz caiga. Tu intercesión puede hacer que la luz caiga. Quizá usted dice hay mucha tiniebla, pero dice Eclesiastés, la luz es mayor que las tinieblas. La luz es mayor que las tinieblas. Y la luz que va a caer en Venezuela será tan fuerte que las tinieblas tendrán que huir en temor. Tendrán que salir corriendo por 7 caminos. Con tu intercesión tú puedes hacer que la luz caiga en tu casa, en tu familia, que la luz caiga en tu comunidad, que la luz caiga en tu ciudad, en tu nación. ¿Cuántos se levantan en esta mañana? Oh, Jacatarramamé. ¿Cuántos están dispuestos a dejar su comodidad y a pensar tanto en su comodidad y en sus deseos? ¿Y cuántos están dispuestos a convertirse en restauradores como hizo Moisés y Nehemías? ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana en salir de su comodidad y convertirse en una restauradora de portales, de puertas, de muros? Yande, Kiramande, vamos, levántate donde estás en esta mañana, levántate. Lendo Koshakatarramande, Blundo Robo Shikatarramande. Porque Venezuela tiene que saber que Dios es poderoso. Oh, aleluya. No todo está acabado. Nuestra confianza no está en el hombre. Dice la Escritura, los que confían en los hombres serán avergonzados. Dice, bendito el varón que confía en el Señor. Bendito el varón que confía en el Señor. Los que confían en el Señor no confían en caballos y en carros. Ellos confían en el nombre de Jehová. Ellos confían en el nombre del Señor. Usted ve, mi confianza no está en el hombre. Mi confianza está en Él, porque Él es poderoso. Vamos, muchachos, vamos a entonar esa canción, vamos. Oh, aleluya. Gloria, gloria, gloria. Gloria. Dios de maravilla. Ese es el Dios que está en Venezuela. Dios de